En el caso particular, no es un secreto para nadie que la sociedad dominicana está bajo un ataque, yo diría que psicológico. Y un ataque psicológico porque al tener el mismo gobierno un nivel de ansiedad, provocarlo a través de todas estas reformas, de parecería realmente como si fuese un chorro, en vez de una fuente de agua, es un chorro de reformas lo que tiene el gobierno de Luis Abinader, y nadie estaría en contra de la transformación del país. Yo no estoy en contra de la transformación del país. Yo no estoy en contra de que al país sigamos avanzando como sociedad. Yo no estoy en contra de eso. Yo creo que nosotros tenemos todo que apostar a eso. Ahora, una cosa es transformar el país y otra cosa es hacer revoluciones, hacer reformas que nos puedan entonces a nosotros, en vez de llevarnos a avanzar, llevarnos al retroceso. Y es en eso en lo que el presidente Luis Abinader, que a lo mejor no necesita este tipo de exclamaciones ni de sugerencias, porque tiene un sinnúmero de asesores muy bien pagados y que tienen experiencia nacional e internacional. Tiene también un partido completo de hombres y de mujeres que se supone que por lo menos, aunque sea una opinión, deberían emitir, aunque es un poco difícil a veces abordar a los jefes, abordar a los presidentes, abordar a los mandatarios, porque los mandatarios siempre están cerca, alrededor de personas que lo complacen, de personas que le dicen que sí, de personas que le avalan lo que ellos hacen, de personas que le dicen usted está bien, presidente, lo que usted está haciendo, eso es lo que necesita este país, aún sabiendo de que eso le puede mañana traer consecuencias. Entonces, no es por nada que los presidentes se toman un tiempo siempre para escuchar. No todos los programas de televisión no le puede dar el tiempo para esto, no todos los programas de radio, pero ellos hacen una búsqueda porque entienden que a través de los medios de comunicación escuchan la voz del pueblo y escuchan otras opiniones que no están obligadas ni comprometidas a decirles sí, señor, y que tienen la capacidad de poder decir no está bien, lo que posiblemente su gran equipo de un gobierno en específico, no tiene que ser exclusivamente Luis Abinader. Me imagino que también le ocurrió a Danilo Medina, igual también le ocurre a Leonel Fernández. A veces, cuando he escuchado al presidente Leonel Fernández, no en conferencias, sino en algunas reuniones más cerradas, lo escucho decir porque yo vi esta mañana el programa tal, porque yo vi anoche tal cosa, porque yo vi, y entonces uno se queda preguntando, pero efectivamente sí, monitorean los medios, no precisamente porque vayan a convencerse, sino porque quieren escuchar otras opiniones, que no sea lo mejor de ese círculo, que por cierto los arropa, a veces los obnubila y a veces no le permite pensar con claridad sobre las cosas positivas para la sociedad, pero sobre todo sobre lo que va a terminar siendo su marca. Y en el caso particular, el presidente Luis Abinader está en 4 años peligrosos para él como político, porque cuando usted está impedido de ser presidente, cuando usted está en el carril de concluir su vida políticamente como presidente de un estado y donde usted sabe que constitucionalmente usted podría estar impedido para los demás años que usted pudiera querer aspirar, entonces usted sabe que usted tiene un compromiso país. Y es verdad, tiene que hacer transformaciones, pero esas transformaciones tienen que ir obligatoriamente de la mano del bienestar de la sociedad dominicana. Un presidente como Luis Abinader, que está cursando su segundo periodo de gobierno, no puede darse el lujo de que las decisiones que tomen lleven al retroceso a la sociedad dominicana. Obligatoriamente tiene que tomar decisiones que nos lleven hacia los caminos del éxito, hacia los caminos del progreso, hacia los caminos del crecimiento económico. Y ese crecimiento económico no puede ser en números o cifras
que se la presentemos al Banco Central, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, porque si es para evidenciar crecimiento y un crecimiento que no pueda ir de la mano con la realidad social y económica de los dominicanos y de las dominicanas, entonces lamentablemente estaríamos provocando otro tipo de situaciones. Estaríamos incentivando el éxodo de los dominicanos y de las dominicanas que con mucho esfuerzo y trabajo tienen lo que han podido construir, y también podríamos estar provocando inestabilidad social, que es precisamente lo que ha explicado en la rueda de prensa del día de hoy el experimentado presidente Leonel Fernández, quien le sugirió al gobierno que tiene que llamar a un diálogo nacional. Y ya lo decía yo el viernes en mi comentario. El gobierno, el gobierno de Luis Abinader inició la reforma fiscal al revés, porque la mandó a donde no hay poder de decisión, no porque la ley no se lo da, sino porque políticamente están compelidos a escuchar al presidente, a decirle que sí al presidente, porque esos legisladores se preguntan en las noches, y si no le decimos nosotros que sí a Luis Abinader, ¿quién se lo va a decir si nosotros somos los miembros de su partido? Entonces, ese compromiso político partidario que tienen esos legisladores posiblemente le quiten la oportunidad de ser ellos los que puedan tomar las decisiones en esta reforma fiscal, que a toda luz parece que si se aprueba tal cual como llegó al Congreso, no va a ser positiva para el país, pero tampoco la sociedad dominicana la va a poder soportar. Eso lo decía Andy Dawager, que tiene un artículo completo, extremadamente completo, el cual le pedimos a esa clase media empoderada que busque ese artículo de Andy Dawager, que está en el periódico El Caribe, ¿verdad? Si no me Sí, sí. equivoco. Ahí está detallado el impacto que tendría esta reforma fiscal, pero si hay algo que se sabe es que esta reforma fiscal, lo voy a decir de una manera coloquial, le va a dar en la madre a la clase Mm, media. Le va a permitir a la clase media pasar de clase media a clase pobre. ujú. Entonces, de una manera fácil, ¿eh? Eso es como en pelota. O sea, es fácil que va a pasar de un nivel a otro, y no precisamente para crecimiento, sino para decrecer. A todo esto, yo al iniciar el programa decía que el presidente Fernández, al dar hoy sus declaraciones, yo creo que fueron una de las ruedas de prensa de la voz del pueblo, de la más esperada. ¿Por qué? Porque efectivamente la sociedad dominicana necesita escuchar a sus líderes, y ya que el presidente, esto fue lo que presentó en el Congreso, lo que envió el Poder Ejecutivo, bueno, pues a la sociedad solamente le queda eh, saber si tiene algún otro líder que pueda representarlo y que pueda acompañarlo, y que pueda acompañarlo en esa negativa para poder, o resistencia ante estos impuestos que posiblemente vayan a lacerar la economía familiar de los dominicanos y de las dominicanas. Y el presidente, obviamente, en una, yo diría que una manera bastante eh, glitch para hacer con lo que es el tema, ha dicho que la aprobación de esta reforma, tal cual como se envió, podría ser un bombazo fiscal del PRM si no la lleva a un consenso. Por eso le llamaron al diálogo. Y otra cosa, señores, si aquí hay una pérdida tan significativa en evasión fiscal, pues entonces vamos a salir a cobrar también, porque es lo mismo que yo digo de las EDES. El país está alumbrado, la gente tiene luz, pero no la cobramos. Pero entonces yo, que estoy pagando mi factura, no tengo la culpa de que usted sea ineficiente y no le pueda cobrar al vecino, porque yo no puedo salir a cobrarle al vecino. Es usted, Estado, que tiene que salir a cobrarle al vecino. Es usted, administrador, que tiene que salir a cobrarle al vecino. Entonces, igual ocurre también con el tema de los impuestos. Hay una alta evasión, sí, pero no soy yo la que tengo que salir a caerle atrás a los evasores, es usted. Usted podría convertirse en un poco más eficiente y no cargarme a mí, que ya le estoy pagando. Entonces, esas son parte de las grandes discusiones que tiene la sociedad dominicana, y sobre todo esa sociedad dividida ahora mismo en tres: la clase pobre,
que va a recibir 2,000 pesos en una tarjeta que tiene el hijo en la escuela, que tiene el bono gas y que supuestamente Indotel también le va a dejar una cajita para que tenga televisión abierta. Entonces, ese sector es uno. El sector clase media, que es el que al final va a terminar con la carga impositiva de esta reforma fiscal, y está el sector empresarial, que dicho sea de paso, se niega a sacrificarse en lo más mínimo y dice que reduzcan la nómina pública, cosa que aparentemente tampoco se va a reducir con esta unificación de los ministerios, porque el gobierno se resiste a hacer una reducción de la nómina pública. Entonces, en el caso particular, usted me dirá, ay, ahora Johanna quiere cancelaciones masivas. No, no es cancelaciones masivas. Es que ahí hay mucha gente que incluso fue pensionada sin nunca haber pasado por el tren gubernamental. Y eso es un pasivo que tiene el gobierno, que nosotros al fin y al cabo tenemos que pagarlo, porque es de sus impuestos y de los míos que salen esas pensiones, de gente que nunca trabajó. Esas botellas que lleva el gobierno, también es de su dinero y del mío que sale. O sea, ni crea usted que eso el gobierno lo está dando de su patrimonio. No, lo está dando del patrimonio gubernamental, del dinero del Estado. Y para esto, el presidente ha dicho que también hay que controlar el gasto. Usted tiene que controlar el gasto, ese gasto de combustible que tienen los funcionarios que dejan horas y horas las jipetas encendidas mientras están en un sitio. Sí. Ese gasto de representación que tienen los funcionarios que andan con 2 y 3 tarjetas Black, Platinum, y entonces ese tipo de despilfarro, eso se tiene que parar. La gente, si le están pagando un salario, debería comer en su casa, no en las oficinas. Entonces, le pagan un salario, le pagan una dieta, le pagan hasta el traje que se va a poner, el combustible, el vehículo, el chofer, y también hay que comprarle los mejores quesos y los mejores vinos para dárselo en las oficinas. Eso, las oficinas no son para comer, váyase a comer para su casa. Coja una hora de almuerzo y váyase a comer para su casa. Exacto. Y deje de estar gastando el dinero del Estado, que lo estamos pagando nosotros y nos sale bastante caro. Pero además también, el gobierno, en estos 4 años pasados, hizo una, usted sabe, ¿cómo se le diría? Una Abinader. Hizo una Abinader. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue tomar prestado para pagar gasto corriente. ¿Me entiende? Para pagar intereses de deuda. Entonces, así no tampoco, presidente. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer que mejorarían la calidad del gasto y que nos evitarían cargar esta clase media. Antes de concluir, me gustaría, por favor, que el señor director comparta con nosotros parte de lo que dijo el presidente Leonel Fernández en el día de hoy, tomando en consideración que a la reforma fiscal hay que seguirle solicitando al presidente Luis Abinader y al PRM, que representa en su mayoría el Congreso Nacional, a que el diálogo sea abierto y franco, y que ellos no sometan ese proyecto de reforma fiscal tal cual como lo envió el presidente, porque simple y sencillamente no lo quieran contradecir. Que se sienten y que analicen a profundidad con los sectores y sobre todo aquellos que no tienen voz, que es esa clase media, ese IPI que no lo va a aguantar nadie, y sobre todo el mismo impacto que eso va a tener en el sector construcción y en el sector desarrollo en la República Dominicana. Y a los dominicanos y las dominicanas humildes van a tener que olvidarse del tema de querer tener sus propias viviendas, porque posiblemente eso no les sea rentable. Pero vamos a escuchar al doctor Leonel Fernández, que dio sus declaraciones más recientes en el día de hoy. Una reforma innecesaria, y como innecesaria hoy van a conocer en segunda lectura su aprobación y nadie está pensando en eso. Lo que están pensando es en la reforma fiscal, pero no para aplaudirla, sino para repudiarla. Entonces, mal, ¿verdad? Esta reforma fiscal que más interesa al pueblo, no pueden pasarla tal como está. Sería un gravísimo error del gobierno tratar de que el Congreso apruebe eso como se ha enviado, porque sería una provocación al pueblo dominicano y estaría generando una situación de ingobernabilidad en la República Dominicana. El principal responsable en mantener la estabilidad política y la gobernabilidad es el gobierno. Insisto,
El gobierno es el principal garante de la estabilidad política y de la gobernabilidad. Este proyecto es una provocación al pueblo dominicano. Mucho cuidado. Lo que nosotros estamos solicitando es que se reúna con todos los sectores del país, los escuche y haga los ajustes del lugar. No es escucharlos y no hacer nada. Hay sectores que se han reunido con el gobierno, les han explicado y el gobierno ha procedido como ha intentado. Sería un acto de arrogancia, sería un acto de imposición que tendría... Bien, yo concluyo diciendo que el presidente Leonel Fernández fue bastante contundente en sus declaraciones y ojalá que el presidente Luis Abinader no cometa lo que dice Leonel Fernández, un acto de arrogancia ni un acto de imposición, sino que haga lo que él ha sabido mejor hacer, que es devolverse de las decisiones que al final no le convienen al pueblo dominicano. Por la Super 7.